Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana que el Señor ha preparado para todo este hermoso pueblo que nos ve y escucha, y también para los que no nos pueden ver. Gloria al Señor por este hermoso día, para adorarlo, alabarlo y glorificarlo. Somos Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, servidor de Dios y también servidor tuyo. Bienvenidos a Apocalipsis Actualizado. Hoy vamos a continuar con el extraordinario estudio acerca de las 7 trompetas del Apocalipsis. En el video anterior pudimos ver todas las simbologías que envolvían las primeras 4 trompetas. Si usted no ha visto el estudio de las primeras 4 trompetas, le voy a invitar a buscarlo en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook, Biblia Estudio TV, para que usted pueda entrar en el contexto en el que hasta ahora hemos venido hablando. Hoy vamos a identificar las simbologías que envuelve la 5ª trompeta. Recordemos que el libro del Apocalipsis debemos de analizarlo de manera simbólica. Ya hemos enseñado la razón por la que Dios revela el libro del Apocalipsis en símbolos. Dijimos que es para la protección de su mensaje. Nadie puede interpretar la simbología del libro si no es por medio del Espíritu Santo, quien es el que lo inspiró. Ningún hombre natural puede interpretar los misterios que revela este extraordinario libro profético. Este libro fue escrito para la iglesia de Jesucristo. El libro revela de manera simbólica y por medio de profecías todos los acontecimientos a partir de la resurrección de Jesucristo hasta su segundo retorno a la tierra a juzgar a toda la humanidad, tanto a la iglesia como al mundo desobediente que rechazó el mensaje de su evangelio. Y por último, a establecer su reino terrenal por la eternidad. En otras palabras, que Dios nos muestra todo el futuro de la iglesia, de sus acciones, rebeldías, apostasías, sus sufrimientos, sus persecuciones, tribulaciones, y por último nos revela la victoria final de la iglesia. Y por otro lado, revela las acciones del mundo pecador, sus acciones contra la iglesia, sus persecuciones, sus imposiciones, sus rechazos al mensaje de salvación, y por último nos revela el castigo que va a recibir el mundo desobediente. Pero toda esta información está codificada en símbolos y la iglesia es la responsable de decodificar toda la simbología que revelan el misterio de la vida de la iglesia, los juicios y el reino eterno. El libro del Apocalipsis se va a ir revelando a la luz de la historia de los 7 tiempos de la humanidad. Es decir, que la iglesia tiene la responsabilidad de llevar este mensaje de salvación a la humanidad desobediente. Presentarle el plan de salvación para que ellos puedan entrar en el reino espiritual de Jesucristo, se reconcilien con Dios y sean salvos de la ira de Dios y de su castigo por la desobediencia. Por tanto, la iglesia de hoy tenemos mucho trabajo que realizar. No es tiempo de vacilar, de divertirnos, de viajar, de vacacionar, de jugar baloncesto, de jugar pelota, ni de brincar ni de saltar. Es tiempo de trabajar sin descansar hasta que llevemos el mensaje y el plan de salvación a todo el mundo. Y me perdonan esos que dicen que pertenecen al reino de luz, pero viven conforme al reino de las tinieblas. Ahora bien, dicho esto, vamos a orar y a dar comienzo al estudio de hoy. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas en esta hermosa mañana del Señor, un día precioso. Hoy es sábado, día de reposo para la gloria y para la honra tuya, Señor. Te ruego, Padre de la gloria, que tú hoy nos hables por medio de este estudio. Señor, que tú te reveles por medio de este estudio, que tú nos dé la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento que necesitamos todo para poder
entender este misterio que tu palabra nos revela por medio de este estudio, Señor. A los amigos, a los hermanos, bendícelos en este día, Señor. Pon en ellos una mente objetiva y un corazón dispuesto a recibir lo que tú, mi Dios, tienes para ellos en este día. Así que nada, mis hermanos, adelante con el estudio. La quinta trompeta. Pero no puedo empezar este estudio sin pedirles su ayuda. Nuestra misión es llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, ¿correcto? ¿Cómo podemos lograr eso? La manera más sencilla es usted compartiendo este mensaje con sus amigos, hermanos de la iglesia y sus familiares. De esta manera usted está colaborando con la difusión del Evangelio de Jesucristo. Si usted es parte del remanente fiel de la iglesia, entonces usted ama al prójimo. Y compartiendo este mensaje es una demostración del amor que usted tiene hacia la humanidad pecadora. Comparte este mensaje de Dios. Dios tiene un reino para usted y quiere que lo comparta con los demás. Anímese, adelante. Bueno, dice el verso 13 del capítulo 8 que Juan oyó un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los 3 ángeles. Y cuando vemos esta expresión de ay, 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 significa como dolor, angustia, desesperación, confusión, persecución, incertidumbre y tribulación para la iglesia y también para la humanidad. Porque estos ayes o ayes no solamente van a afectar a la iglesia, sino que también van a perjudicar a todos los seres humanos. Ahí va un poquito el volumen. Toda la humanidad que no está de acuerdo con el accionar de la bestia que sube del mar, ni con el accionar de la bestia que sube de la tierra. Estas personas también van a tener persecución y tribulación porque se van a rebelar contra el sistema de la bestia. Es un poquito alto. Yo sé que en nuestras iglesias se enseña que la iglesia no va a pasar por las tribulaciones ni las persecuciones de la bestia. Porque la iglesia de hoy se ha creído la última Coca-Cola del desierto. Es decir, que somos tan buenos, obedientes, y guardamos los mandamientos de Dios, y guardamos el testimonio de Jesucristo. Y por tanto, Dios no nos va a dejar sufrir persecuciones ni tribulaciones. Es decir, que nosotros somos mejores que Cristo, que fue perseguido. Mejores que Pablo, que sufrió tribulación y persecución. Y también somos mejores que los apóstoles. Y sobre todo somos mejores cristianos que la iglesia de Esmirna, la iglesia primitiva, la que fue perseguida y torturada por el Imperio Romano por causa del Evangelio. Pero tranquilo, la iglesia de hoy es exclusiva. Dios tiene la obligación de guardarla de la prueba que viene sobre todos los moradores del mundo. Mire, hermano, si la iglesia primitiva, que era santa y pura, fue perseguida hasta la muerte, Pablo fue perseguido hasta la muerte. Y como si fuera poco, Jesucristo fue perseguido hasta la muerte. ¿Quiénes nos creemos nosotros que somos? ¿Somos acaso mejores que ellos? Lamento defraudarlos, pero la iglesia de hoy es la peor de todas las iglesias de la historia. Somos la Odisea, la iglesia que se cree que tiene todo y no necesita de santidad. Pero dice el Señor que la va a vomitar de su boca. Sin embargo, esa enseñanza no es bíblica, no tiene fundamento bíblico. Esa enseñanza se origina en el corazón de la misma bestia. Y esa misma bestia es la que nos va a perseguir. La iglesia necesita un despertar bíblico y dejar la chabacanería que tiene. Arrepentirse y nacer de nuevo si quiere pertenecer al reino. Bueno, este comentario lo hice para edificación de la iglesia y también de los hermanos y amigos
católicos que también se edifican con estos estudios. Y es importante que la iglesia entienda que los hermanos católicos, al igual que todas las personas que están en el mundo, son criaturas de Dios. Dios los ama con amor eterno y los redimió para justificación de vida. Para que no nos creamos la última Coca-Cola del desierto, mis queridos hermanos. Claro, la diferencia es que nosotros hemos recibido el mensaje de salvación para justificación de vida eterna y heredamos el reino eterno. Pero en el momento en el que cualquiera de nuestros hermanos católicos proceda al arrepentimiento y recibe el mensaje de salvación para justificación de vida eterna, ellos también van a reinar con Cristo en su reino. Bueno, ahora sí empezamos el estudio. Hoy vamos a estar analizando el capítulo 9 del verso del 1 al 21. Y al igual que los otros estudios que tengo del profeta Amós y el profeta Oseas, voy a tratar de resumir de manera clara y sencilla estos versos. Recordemos que todos nuestros estudios tienen 3 objetivos. El primero es glorificar a Dios por medio del estudio y glorificar su palabra. Segundo, que la iglesia sea edificada por medio del estudio. Y tercero, que Dios revele los misterios de su verdad por medio de este estudio. Y espero en el Señor que estos 3 objetivos se cumplan por medio de este estudio bíblico de las 7 trompetas. Dice el verso 1 que el quinto ángel tocó la quinta trompeta y dice Juan que vio que cayó una estrella del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. E inmediatamente en este texto empiezan a surgir simbologías. Y quiero que en esta quinta trompeta identifiquemos a los personajes que van a participar en estos eventos. Pero antes de continuar, es importante que la iglesia entienda que todo lo que Juan ve son simbologías, las cuales representan unos hechos futuros. Juan ve estas simbologías en una visión, no en una realidad. Son realidades, pero realidades simbólicas. Juan ve estos acontecimientos en la visión en el cielo, pero esto va a ocurrir mis queridos hermanos, en la tierra, no en el cielo. Quiero empezar decodificando el símbolo de la estrella. Una estrella en la Biblia simboliza a un ser celestial. Entiéndase, puede ser Jesucristo, ángeles, también simboliza al pueblo de Dios, a los ejércitos de los cielos, pero también representa a Satanás y a los demonios. Estrellas simbolizan seres celestiales o el pueblo del ejército de Dios. Al decir Juan que esta estrella cayó del cielo a la tierra, se está refiriendo a un derrocamiento de poder. Entiéndase el derrocamiento del dragón o de la bestia o de un ungido de Dios, porque dice que cayó. Fue arrojada del cielo o de su estrado de su poder. Ahora bien, este arrojamiento podemos analizarlo tanto a la luz del Antiguo Testamento como a la luz del Nuevo Testamento. Y quiero empezar con una historia muy figurativa que se encuentra en el primer libro de Samuel, y estoy hablando de la historia del reinado de Saúl. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Saúl en todo esto? Tranquilo, les voy a enseñar a cómo usted tener una visión que trascienda la historia y la traiga al presente. Y voy a resumir la historia de Saúl. En el capítulo 8 dice la Biblia que el pueblo de Israel pide un rey al igual que todas las naciones de la tierra. Estamos claros en eso. Y con esta petición, el pueblo rechaza el gobierno de Dios. Y Dios elige a Saúl como el rey de Israel. Sin embargo, dice la Biblia que Saúl hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Desobedeció las ordenanzas de Dios e hizo conforme a su voluntad. Y por causa de esto, Dios lo desecha. Es decir, lo arroja de su trono. Ya Dios había escogido a otro mejor que Saúl. Había escogido a David para reinar
Todo eso está claro. Ahora bien, luego de que David vence a Goliat, Saúl lo lleva consigo al reino, pero Saúl siente celo por David y lo quiere matar. Y David sale corriendo y escapa de sus manos. Sin embargo, Saúl se encarga de perseguir a David por todo Israel. Ahora bien, ¿cómo podemos traer esta historia a la realidad de hoy? ¿A quién representa Saúl? ¿A quién representa a David? Esas son preguntas importantes. Saúl representa a este rey al cual Dios le ha dado autoridad de reinar sobre su pueblo. Es decir, que representa a este poder religioso de hoy, un poder que ha conquistado a todas las naciones del mundo. Al igual que Saúl, que conquistó a todos los pueblos de su alrededor, pero se rebela contra Dios y contra el ungido de Dios. David representa al ungido de Dios, es decir, a su iglesia, representa al pueblo de Dios. A ese pueblo que por el simple hecho de haber sido ungido por Dios para reinar en lugar de la bestia, según nos dice Daniel 7:27, que dice que todos los dominios del mundo serán quitados a la bestia, y se le dará al pueblo de los santos del Altísimo. Y ese pueblo va a ser perseguido por la bestia. Por tanto, la caída del cielo representa que Dios le ha desechado como rey, pero sigue todavía con la autoridad de rey para ejecutar los juicios de Dios contra la humanidad desobediente al Evangelio de Jesucristo. En este caso, hablo del poder de la bestia, que se le ha permitido tener. El dragón le ha cedido su poder a la bestia. Dios se lo ha permitido. Y el hecho de haber dado las llaves del pozo del abismo, esto implica que se le dio autoridad del dragón, que se le dio la autoridad del dragón con permiso de Dios. Recordemos que Satanás necesita instrumentos humanos para poder ejecutar su maldad y su plan en contra de nosotros, la humanidad. En otras palabras, Dios le autorizó o le dio permiso para actuar en contra de la humanidad. Sin embargo, esta actuación en contra de la humanidad, como dije, no podemos mirarla como que Satanás va a actuar él directamente en contra de la humanidad, sino que se le dio permiso para actuar en contra de la humanidad, pero por medio de sus emisarios humanos, del mal en contra de la misma humanidad, para que podamos entender un poquito mejor este asunto. Ahora bien, si este estudio le está edificando, compártalo con sus amigos, hermanos y familiares. Conviértase en un colaborador de la obra de Dios. Síganos por nuestro canal de YouTube. Suscríbase y dele a la campanita para que reciba notificaciones de nuestros estudios bíblicos. Ahora bien, ¿dónde la podemos encontrar esta caída en el Nuevo Testamento? En la historia de la Iglesia Imperial. La historia de la Iglesia Imperial es un duplicado de la historia de Saúl y David. Saúl representa al papado y David representa a la iglesia. La iglesia imperial es la iglesia apóstata. El papado es desechado por Dios por haberse unido al imperio romano y empieza a perseguir a la iglesia. Le invito a ver el estudio de la iglesia de Pérgamo y de Tiatira. Ahí detallo todo lo que usted necesita saber. Y si escudriñamos la Biblia, encontramos que todo lo que sucede en el Nuevo Testamento ya ha sucedido en el Antiguo Testamento. Recordemos que Dios no nos va a revelar algo que no haya sido revelado en el Antiguo Testamento. Todas las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles ya fueron enseñadas en el Antiguo Testamento por medio del pueblo de Israel. Todas las promesas de Cristo para la iglesia ya han sido dadas al pueblo de Israel, quien es sombra o figura del mundo de hoy. Y esa persecución es exactamente lo que estamos experimentando en estos días. El abismo simboliza oscuridad, profundidad, maldad y todo lo que está relacionado con el enemigo, con Satanás. Estamos hablando de un tiempo de oscuridad de la verdad de Dios para los seres humanos.
igual que el tiempo de oscuridad que hubo en la iglesia imperial. La historia de la iglesia imperial se va a repetir en nuestros tiempos, para que lo tenga claro. Voy a tomar el ejemplo del gusano con corona. Este es un gusano de laboratorio, donde intervinieron manos humanas. Créalo usted o no. Este gusano fue creado con un propósito o con varios propósitos. El primer propósito es violar las conciencias de los seres humanos por medio del miedo, el terror y las imposiciones. Y por medio de esto, proceder a reacondicionar nuestra mente, la mente de la humanidad, e implantar en ella lo que ellos quieren implantar. Recordemos que se trata de una guerra espiritual. Y cuando digo espiritual, significa una guerra por nuestras mentes, mis queridos hermanos. Las mentes que maquinan estos pensamientos son mentes influenciadas por el mismo Satanás. Todos estos pensamientos proceden del pozo del abismo. Y dice el verso 2 que de este pozo salió una humareda que oscureció al sol y el aire. Y el sol y el aire en este contexto también es una simbología que debemos de codificar. El sol simboliza a la verdad absoluta de Dios y el aire simboliza al aliento de vida que Dios nos dio. Es decir, que tanto la verdad de Dios es afectada como también afectada las vidas de los seres humanos. Y dígame usted, si por causa de este gusano no han muerto miles de personas. ¿Y qué tal la verdad de Dios? También está muriendo la verdad de Dios en miles de seres humanos, inclusive en la iglesia. Satanás ha opacado las mentes de los hombres para que la luz del evangelio no resplandezca en el corazón de ellos. La Biblia nos enseña que los hombres, aun viendo todos estos juicios en contra de ellos, no se arrepentían de sus maldades. Cuando hablamos de la langosta sobre la tierra, simbolizan la maldad, la destrucción, el caos, las enfermedades, las plagas, las hambrunas, las pestes. Sin embargo, dice el verso 5 que a estas langostas se les prohibió hacer daño a la tierra, a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Y cuando hablamos de árbol en la Biblia, se habla de los fieles de Dios, aquellos que están sembrados juntos a corrientes de aguas, aquellos que sus hojas no caen, no importa los vientos ni la tempestad. Es decir, que esos eventos no pueden dañar a la iglesia fiel, el remanente fiel. Si no, dice el texto que estos eventos solamente harán daño a los hombres que no tengan el sello de Dios. Es decir, que Dios nos va a proteger dentro de estas plagas. Es nuestra responsabilidad mantenernos firmes dentro de las tormentas. De igual manera como protegió a los israelitas en Egipto. Los que con la sangre del cordero, recuerdan, marcaron los dinteles, así también Dios poderosamente nos guardará dentro de todos estos eventos. Dice el texto que estos eventos no son para muerte, sino para que los atormentase durante 5 meses. Y cuando vamos a la Biblia, en particular en el libro de Génesis, la historia del juicio del diluvio, recuerdan. ¿Cuántos meses dice la Biblia que duró el arca flotando sobre las aguas? Busque Génesis 7:24 y dice que las aguas prevalecieron 150 días, 5 meses exactamente. Noé y su familia a salvo, que son tipos de la iglesia y del mundo, y son tipos de la iglesia y el mundo pecador debajo con juicio. Y dice que los hombres buscarían la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, que durante 5 meses el dragón va a hacer estragos con toda la humanidad. Es decir, que esa humanidad que lo seguía, que lo adoraba, que les servían, ahora él vuelca toda su furia contra ellos. Amigos, hermanos católicos, amigos ateos también, Dios te dice hoy, sal de ahí ahora mismo. Abandona esa vida pecaminosa que te arrastra a la perdición y al castigo por tu desobediencia a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesucristo. Todavía están a tiempo. Todos estos eventos que estamos enfrentando, entiéndase el gusano con corona por ahora,
el cambio en el tiempo, terremotos, tormentas, huracanes, explosiones, volcanes, imposiciones, violaciones de nuestros derechos, obligaciones, privación de nuestras libertades, quiebras en el mundo, la inflación, la escasez de alimentos, el hambre, la opresión de los ricos hacia los pobres. Todas estas cosas, las que vienen pronto, son permitidas por Dios para que el ser humano despierte y se dé cuenta de que nosotros mismos, los seres humanos, somos los causantes de todas estas cosas por causa de nuestras desobediencias a los mandamientos de Dios. Y todo esto es obra de Satanás, que quiere la destrucción de toda la humanidad y usa a la propia humanidad para llevar su plan a cabo. Ya el primer ay pasó, todavía faltan 2 ayes. Y me parece que nos vamos a detener aquí. Ya finalizamos la quinta trompeta. Ya hemos decodificado las simbologías que envuelven la quinta trompeta. Perdón. Ya les he enseñado a cómo crear una mente visionaria y traer la historia del Antiguo Testamento al presente y aplicarla en nuestro diario vivir. Más o menos. Solamente me resta decirle que vivamos preparados para enfrentar todo lo que nos trae el dragón por medio de sus emisarios en este año 2022. Y ojo con esto. Yo siempre le pido al Señor que me ayude a enfrentar lo que tengo que enfrentar. Que me ayude a trabajar con eso y que me ayude a vencerlo. La iglesia de Jesucristo es más que vencedora, porque ya Cristo venció por nosotros, venció todas las huestes, potestades de los reinos en el aire. Y esto que les voy a decir, espero que lo entiendan en el corazón. Cristo en la oración al Padre por nosotros, en Juan 17, le pide al Padre que todos seamos uno, como el Padre en Cristo y Cristo en el Padre. En otras palabras, que usted y yo seamos uno en Cristo y Cristo uno en nosotros, para que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Porque si Cristo vive en nosotros y nosotros en Cristo, entonces todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Nada será imposible para nosotros, espiritualmente hablando. Cristo es la cabeza de la iglesia, nuestra cabeza, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo que Dios puso todos los imperios, reinos, potestades, huestes bajo los pies de Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, todo eso también está debajo de los pies de la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a conocer este poder que habita en nosotros. Dios nos ha revestido de su poder. Si Dios es en nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice la Biblia. Satanás quiere dominar nuestras mentes, violar nuestra conciencia, violar nuestras convicciones y sacar a Dios de nuestros corazones para Él ocupar ese lugar. Por tanto, el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos va a ayudar a vencer en nuestras mentes sobre toda mentira, engaño, injusticia, falsedades, hipocresía y vanidad que el enemigo quiere sembrar en nuestros corazones. Está en nosotros si se lo permitimos. Esto es una guerra a muerte. Y ya la guerra ha sido ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Comparte este mensaje con todos sus amigos, hermanos y familiares. Ellos también merecen una oportunidad de escuchar palabra de Dios. No te pierdas la continuación de este estudio bíblico, la sexta trompeta, donde también vamos a continuar decodificando la simbología de Apocalipsis. Si usted tiene comentarios acerca de este estudio, puede hacerlo usando el enlace de WhatsApp que está ahí abajo. Si necesita oración por salud o por petición especial, también use el enlace. Oraremos por usted y por toda su familia. Y si usted, amigo católico, amigo ateo, necesita oración, también oraremos por usted. Tranquilo, nosotros oramos aquí por todos. Dios lo ama al igual que nos ama a nosotros, sus fieles.
Él dio su vida en la cruz para redimir sus pecados. Pero esa redención no lo salva para reinar con Cristo. Aunque usted ha sido redimido de sus pecados, si usted no reconoce la obra de Cristo en la cruz a su favor, y si usted no obedece al Evangelio de Jesucristo, ni a sus mandamientos, ni guarda el testimonio de Jesús, entonces usted va a tener que enfrentar el castigo y la ira del Señor. Hoy es el día para usted tomar esa decisión. O decide continuar viviendo en el reino de las tinieblas y ser castigado, o decide ser trasladado al reino de luz de Jesucristo y reinar con Él. Oramos y nos despedimos. Padre, te damos gracias por una oportunidad más que tú nos permites en este día hermoso de poder traer este corto, resumido e interesante mensaje acerca de la quinta trompeta. Espero en el Señor que tú hayas dado el conocimiento, hayas abierto los ojos del entendimiento de este pueblo hermoso que está listo, preparado para entender tu palabra, que tú le hayas dado la sabiduría, el discernimiento espiritual, Dios eterno, para que todo esto llegue al corazón de tu iglesia, al corazón del pueblo que necesita esta verdad en el corazón, ya que estamos viviendo en la recta final de tu venida, Señor. Pon en ellos una mente objetiva y un corazón abierto, dispuesto a recibir las revelaciones que tu palabra tiene para este último tiempo. Dice tu palabra en Daniel que tú le dijiste que sellara la visión de este libro, porque no era para esos tiempos. Es ahora que tú estás abriendo los símbolos, los significados de todas esas visiones que Daniel tuvo. Es nuestra responsabilidad como iglesia de codificar todo eso y alertar al pueblo. Así que, mis hermanos, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Mis hermanos, será hasta aquí el estudio, será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo.